Muy bien, bueno, pues estamos arrancando nuestra sesión número 7. Las semanas van avanzando en este compartir digital y de nuestros espacios reflexivos en conjunto. El día de hoy vamos a estar cerrando lo que es nuestro segundo bloque temático. Entonces, antes de arrancarnos de lleno con el tema del día de hoy, queremos hacer un breve recorrido para poder asentar pues cómo han sido las distintas sesiones y los temas que hemos ido abordando en las reflexiones. Pues de manera muy rápida voy a compartirles. Si es que esto me deja. Pues un poco recordar como en qué hemos andado en estas sesiones, ¿no? Arrancamos el laboratorio número 6 de narrativas, pues con la compañía de también algunas personas que han estado en otros laboratorios y que han tenido como la oportunidad de conocer estas dinámicas de aprendizaje colectivo. En esta ocasión, hablando un poco de qué son los cuidados digitales, y eso pues nos ha llevado de manera no técnica a ir adentrándonos también a cómo se ha ido construyendo el discurso alrededor de este uso de las tecnologías digitales, ¿no? Y ampliando un poco también lo que a veces decíamos, ya lo traíamos como muy interiorizado y de pronto ni siquiera nos lo cuestionábamos o teníamos claridad de dónde venía, ¿no? Y un poco ese es el objetivo de este laboratorio, pues ir reflexionando sobre ese uso y la apropiación que hemos ido haciendo de las herramientas tecnológicas que utilizamos pues de manera cotidiana, ¿no? Y eso pues arrancamos el 7 de junio, como recordarán, ahí también con una charla en la cual justo identificábamos por qué estábamos hablando de cuidados digitales y no de seguridad digital, haciendo como una diferenciación un poco de estos conceptos. ¿Alguien recordará un poco a qué nos referíamos o nos referimos con cuidados digitales que quiera compartir brevemente? No puedo ver si alguien levanta la mano, entonces pueden tomar la palabra. Muchas. Yo estoy como los niños de la primaria, yo falté ese día. Entonces no puedo. Uy, no, Leti, pero pues también ahí tampoco viste el video de la Yes que estuvo compartiéndonos. Pero entonces ahí está todo el material en el Moodle un poco también. Eso nos permite esta plataforma de flexibilizarnos y regresar un poco en el tiempo en lo que ha quedado guardado y poder como revisar de nueva cuenta esta parte de las sesiones, ¿no? De pronto para ir reforzando el camino. Bueno, ahí también, pues justo lo que decíamos que tiene que ver más bien como con una parte más de una postura, pues un tanto política de cómo hacemos el uso del espacio digital y de cómo nos vamos, apropiando de él e interactuando más allá de algunas herramientas de seguridad que pueden como blindarnos de los riesgos existentes en el espacio digital y que también era más como un llamado a esta parte de la colectividad en la construcción de estos espacios, ¿no? Y toda esta primera parte la arrancamos en el gran módulo número 1 llamado Relaciones e Interacciones Digitales, que estuvo
compuesta por tres sesiones, las tres primeras, en la cual empezamos con la que se llamó de la arquitectura de redes a los cuidados. Ahí empezamos como a reflexionar un poco qué es el Internet, cómo es que funciona, ampliar también un poco a qué nos referimos cuando hablamos de tecnologías, ¿no? Que no únicamente nos referimos a las tecnologías digitales o a las TICs, a las tecnologías de información y comunicación. También estuvimos como pues reflexionando un poco qué hacemos en ese espacio digital, ¿no? O sea, como qué tipo de interacciones son las que hemos ido trasladando a este espacio digital. En la segunda sesión del módulo, que sería nuestra tercera sesión, estuvimos platicando un poco de cómo nos atraviesan las redes o cómo se ven también nuestras corporalidades atravesadas por estas redes de las cuales también hacemos uso, y empezar un poco a diferenciar con qué nos referimos con lo digital, a qué nos referimos con lo virtual, si era lo mismo o no era lo mismo, ¿no? Que ahí tuvimos como trabajos en equipos un poco reflexionando que de pronto los utilizábamos indistintamente sin necesariamente entender de dónde venían estos términos y las conceptualizaciones que existen atrás de ellas. Hablamos de qué relaciones son las que hemos ido trasladando al Internet y también cómo vemos atravesadas o qué emociones son las que están relacionadas con estas interacciones que ahora tenemos. La sensación bastante general se quedaba en esta ansiedad, estrés o como sobredemanda de sentirnos abrumadas y abrumados por pasar tanto tiempo en los espacios digitales, también pues sin olvidar el contexto de la COVID-19 que nos ha hecho de pronto trasladar muchas de nuestras dinámicas laborales y escolares exclusivamente a estos espacios. Y ahí pues intentábamos como rescatar también las partes pues provechosas que tienen estas tecnologías que nos permiten estar en conexión con personas cercanas, que nos permiten estar en comunicación, que nos permiten explorar y tener acceso a la información sin dejar también pues de considerar, como varias veces hemos repetido en estas sesiones, que al final pues más allá de los espacios también es como la humanidad va haciendo uso de estos espacios y pues tampoco el espacio virtual se libra completamente de algunas dinámicas sociales no tan chidas que vamos pues gestando a lo largo de la historia, como son las violencias que también podemos identificar. Y estuvimos ahí revisando algunas fuentes en relación como algunos tipos de violencia que sabemos que ocurren en las interacciones digitales. Algunas de las que se acuerden, algunos tipos de violencia que estuvimos platicando en revisión. Revisamos una página web, revisamos distintos materiales y luego estuvimos trabajando en revisión de algunos casos como ejemplo para poder identificarlos. ¿Alguien se acuerda de algún tipo de violencia? Pues yo recuerdo que el primero que compartió una compañera tuvo que ver con con una experiencia sobre una insinuación que recibió vía mensajes, no sé si Facebook, no recuerdo muy bien, ¿no? Y eso como este tipo de mensajes que puedes recibir de desconocidos. En este caso ella era una persona como conocida medianamente, y ese es el caso que recuerdo que ella nos compartió en la plataforma. Sí, bueno, hablamos de que existen distintos tipos de violencia que van desde el acoso sexual en redes, el robo de datos, los perfiles falsos, que te estén monitoreando, o que no, en el término en inglés es stalkeo, ¿no? Que te roben tu información. Y así cerramos lo que fue este primer módulo de relaciones e interacciones digitales. Y hoy vamos a tener la sesión número 3 del segundo módulo, que es el del activismo digital.
que pues recordarán que en nuestra primera sesión de este módulo hablamos de ciberfeminismo. Tuvimos de invitada a Soledad Venegas para que nos contara un poco qué es el ciberfeminismo, cuáles son estas formas en las cuales se están moviendo se están manifestando los movimientos de las mujeres y el feminismo en el espacio digital, un poco también pues atendiendo a cómo se ha hecho este trabajo de identificación de las violencias machistas que también se reproducen en el espacio digital. Y en la última sesión, o sea, en la sesión anterior estuvimos hablando de activismo digital en lenguas indígenas con 3 invitados que tuvimos, a Eddie, a Tajeu y a Rodrigo, y ellos y ella nos estuvieron compartiendo pues cómo es que llegaron a ser activistas en lenguas indígenas, la importancia de las lenguas indígenas en el Internet y también cómo este activismo en lenguas indígenas o esta visibilización del derecho a que también los contenidos estén disponibles en distintas lenguas, pues puede aportar o no tanto a que es la justicia lingüística, ¿no? Y el día de hoy, pues vamos a hablar de humanidades digitales y bueno, somos muchos porque en realidad yo también vengo a conocer un poco más de qué es humanidades digitales, y para eso Kiado nos va a estar como compartiendo también, pues, una introducción a estos conceptos son conceptos de tecnología y humanidades, pues para poder entender como con estos términos clave cómo se configura este nuevo espacio de conocimiento denominado humanidades digitales, ¿no? Y esta es nuestra última sesión de este módulo 2, activismo digital, para que la siguiente semana estemos pasando al módulo de derechos digitales, por eso ya es lo que se nos viene. Entonces, para continuar el día de hoy, vamos a dejarle la palabra a Kiado Cruz con el tema de humanidades digitales. ¿Listo, Kiado? Listo. Súper. Entonces... Muy bien, pues muchas gracias por esta, ya estamos bien de tiempo, por estar aquí y los que se unieron. En esta sesión invité a Ale Méndez para que me ayude un poco para abordar el tema. Ale, ¿estás ahí? ¿Quieres mostrarte? Vamos a un poco porque hemos estado trabajando juntos el tema de humanidades digitales, más como haciendo investigación, ¿no? Y hemos recibido como talleres y cosas así. Estuvimos uno de sesgos y algoritmos, y de ahí surgió como el interés de traer esto más a los espacios de la sociedad civil principalmente, ¿no? Entonces, porque no se habla mucho en Oaxaca de humanidades digitales. Y la primera dinámica que vamos a hacer es, no me quiere jalar el Menti en compartir pantalla, pero vamos a empezar con 3 preguntas, ¿no? 3 preguntas que ya tengo aquí anotadas. Uno es basado en el trabajo o en las lecturas que hicieron, ¿no? Y si no lo hicieron, pues también me gustaría que participaran, ¿no? Que platiquen un poquito más como sus percepciones o qué les enseñó, qué aprendieron de las lecturas. La primera pregunta que va dirigida a todas y a todos y a todes es, para ti, ¿qué son las humanidades digitales? ¿No? Teníamos 3 lecturas. Y entonces, si quieren, ahora que somos pocos, aprovechando, podríamos dar la palabra, ¿no? O si, ¿qué es? Con 2 o 3 palabras, ¿qué es para ti las humanidades digitales? ¿Quién quiere empezar? Mira, hay más. Vamos cosechando un poco más de gente. ¿Quién quiere empezar? De las 3 lecturas que hicieron, las 2 son cortas. Hay una que es un poquito más amplia, no rebasa las 10 páginas, pero basamos esta sesión principalmente en estas 3 lecturas, ¿no? Que trabajamos de esta forma. Entonces, ¿qué son las humanidades digitales para ti, en lo personal, ¿no?
¿cómo lo piensas? Pues si no leíste el texto, ¿qué te llama? ¿Qué te dice esas dos palabras juntas, ¿no? Humanidades digitales. Hola, yo no sé si tengo la respuesta, pero, pero sabes que a mí Diego, me llamó mucho la atención el término, porque yo pensaba, ¿qué me voy a encontrar? A mí, no sé, no pensaba en qué me podía encontrar, y más bien me quedé pensando si, si derivado, bueno, de la forma de los ejemplos que ponen una de las lecturas de dónde viene la idea de humanidades digitales, de lo que hizo a través de una investigación y demás, que encontró varias palabras, bla, bla, bla. Yo me quedaba pensando si no más bien dentro de las humanidades o de las ciencias sociales, lo digital es una herramienta metodológica, y por qué llamarlo humanidades digitales. Como me llama mucho la atención esta diferenciación, ¿sabes? Me resulta súper interesante, no conocía el término, nunca lo había oído, y me parece interesante, pero me quedo un poco con estas ganas de leer un poco más para saber un poco de por qué hacer esta diferenciación. O sea, no Ya sé, vamos. pero sí, en realidad no tengo la respuesta, digo. No sé si tiene que ver un poco más bien como el uso de las plataformas o de ámbitos digitales, donde según la idea es que utilizaron una perspectiva mucho más humanista, ¿no? No sé si va por ahí. Bueno, pues para allá vamos. La idea es descubrir este concepto esta tarde, ¿no? Y vamos a descubrir unas herramientas y proyectos. No vamos a abordar mucho porque si nos interesa podemos ir trabajando en cosas, ¿no? Pero esta es, gracias por la respuesta, ¿no? Y creo que también andamos como los zapatistas, ¿no? Tenemos muchas preguntas y pocas respuestas. Entonces, eso es principalmente la tarde, ¿no? ¿Alguien más? Ah, está Alejandra levantando la mano. Alejandra, ¿nos quieres compartir tu respuesta o tu pregunta? Tu comentario? Sí, pues respuesta no, pero sí les comparto mi pensar. Buenas tardes a todas y a todos. Yo, pues la verdad es que yo tampoco había escuchado ese término de humanidades digitales, y entiendo que es como, no, es que es como varias cosas, ¿no? Porque como decía la compañera, es una herramienta, pero también entiendo que es como una forma de aproximarse, ¿no? Eh, como como una visión, como una forma de apropiación o sea, de ese entorno digital, pero una apropiación, pues digamos, humanística, o sea, como de esas, pues sí, ¿no? Como decía alguno de los textos, que es como una aproximación histórica, y entonces si la piensas desde ese punto de vista, pues podría ser una aproximación desde la historia o desde la historia oral o desde la historiografía, pero también si la piensas, no sé, desde la lengua, pues tú puedes hacer como otro tipo de aproximaciones, ¿no? O sea, como otro, no sé, cómo problematizar otras cosas, y creo que en uno de los textos sí lo decían, ¿no? Pues si te acercas desde la lengua puedes decir, bueno, pues, ¿por qué no están ciertas lenguas aquí, ¿no? Y entonces digamos que es como una forma de problematizar un nuevo territorio que sería el digital, ¿no? Pienso que podría ser una parte, porque no creo que las humanidades digitales sean como solo una cosa, sino son como varias, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que les quería compartir. Me gusta esa idea de que no es una cosa, sino varias cosas, ¿no? Eso es como un poquito para donde va a abrirse la discusión. ¿Alguien más quiere decir su palabra en relación a la primera pregunta? ¿Qué es para ti? ¿O qué son para ti las humanidades digitales? Gracias, Alejandra. Bueno, yo no,
yo no me había cuestionado, ¿no? La idea de humanidades digitales. De hecho, es como un término nuevo, ¿no? Que escuchamos ahorita. Pero sí habíamos trabajado, bueno, no lo he escrito también en el Moodle, la tarea que teníamos pendiente, ¿no? Sobre escribir una actividad ahora sí, una acción de activismo digital o algo que estuviéramos haciendo. Pero en esa tarea ya estaba yo revisando, ¿no? Que no nada más era la cuestión de internet, sino que también entraba la radio escolar. Entonces nosotros habíamos hecho un trabajo, ya tiene rato que venimos así como que impulsando esta cuestión de las radios, la radio en la escuela, y la habíamos pensado desde un momento desde una pedagogía y de una didáctica más humanista, ¿no? Hasta le habíamos puesto así la radio como esa herramienta pedagógica didáctica más humanista. Y entonces, ¿qué involucrábamos en eso? Pues nosotros decíamos que como la radio como esta herramienta pedagógica tendría que contribuir a esa creatividad, a esos procesos, ¿no? Pedagógicos, comunicativos, de organización, que los niños y los docentes pudiéramos ir creando, ¿no? Entonces creo que esa es la parte bueno, yo creo, ¿no? Porque igual no hice la lectura, perdón. Entonces creo que es esa parte de las humanidades digitales, ¿no? Donde nosotros entendemos desde otro punto de vista lo que nos han dicho, ¿no? En este proceso que llevamos. Entonces creo que estas humanidades digitales son como ese acercamiento a lo más cercano, lo más próximo que podemos tener nosotros, ¿no? Involucrando nuestro sentir desde el hacer desde nuestro ser y el hacer. Gracias, Fabiola. Creo que les diste un enlace a la segunda pregunta que tengo aquí, ¿no? Y cómo el uso, principalmente va por ahí, ¿no? El uso de la herramienta y qué uso le damos a la herramienta, ¿no? Y porque el entorno digital es muy amplio, como dijo Leti, ¿no? Eso, que tratamos de conquistar ese territorio, ¿no? Y también, como dijo Alejandro, pues ahí como está relacionado estos territorios, al final de cuentas, estos conceptos, ¿no? Pero un poco va ahí cómo hacemos que la herramienta sea más amable con lo que estamos haciendo con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, va ligado a la segunda pregunta. Voy a leer una respuesta que puso Ruth Reyes en el chat. Menciona como a la relación e interacción del ser humano con los diferentes ámbitos de su vida dentro del contexto digital. Me parece, pues es un poco, esa es la respuesta más o menos, ¿no? No sé si Ruth nos quieres decir más al rato de dónde sacaste o cómo llegaste a esa conclusión. No, creo que es bastante concreta. Y creo que por ahí va, ¿no? Para eso vamos a explorar esta tarde este concepto. Y voy a ir a la segunda pregunta. Como ya más o menos exploramos qué son las humanidades digitales, si ha tenido implicaciones en tu vida personal o cómo ha servido en tu trabajo, ¿no? ¿Quién quiere decir yo? ¿Ha impactado en tu vida personal esto que llevamos humanidades digitales? ¿No lo ha impactado? O es la primera vez que escuchamos esto, ¿no? Como dijeron varios, ¿no? Si estamos tratando de problematizarlo. ¿Alguna respuesta premeditada, ¿no es cierto? Algo que les llame, que les resuene con esto. Leti. Sí, yo como no lo había oído, sabes que nunca me lo había puesto como de frente, pero ahorita me hace mucho sentido y me hace sentido también lo que dice Fabi sobre esto de la pedagogía humanista o la radio humanista, no me acuerdo cómo lo mencionó, pero habló sobre la pedagogía humanista y es que me llama la atención porque eso es como conceptos redundantes, que me dedico a la educación, porque ya la pedagogía en sí es humanista, ¿no? Pero también lo estoy viendo como de esta perspectiva súper cuadrada de definir las ciencias, ¿no? Entonces, me gusta un buen el tema porque me está dando como mucha idea sobre lo que uno hace, que precisamente es otra postura o otra perspectiva de usar todas estas plataformas y estas cosas, y yo nunca me había planteado que era humanista, ¿no? Porque hay otra forma de hacerlo que no va por ahí. Entonces yo creo que en lo personal que mucho del trabajo que hacemos, que es educativo a través de esas plataformas, tiene que ver con eso. Pero te digo, yo nunca había oído el concepto
y me da sentido lo que se está compartiendo ahorita y lo que decían las lecturas. Apenas lo estoy aterrizando ahora que se socializa, creo que se lleva de otra manera, ¿no? Como que te lo apropias de otra forma. Muy bien, Leti. Sí, eso, ¿no? Está haciendo más clic, diría Leti, en esto, cómo se usa. Oliver, te escuchamos. Pues creo que como el humanismo o las humanidades digitales, ¿no? Como todo concepto, pues también es bastante amplio, ¿no? Y hay varias corrientes ahí, ¿no? Y creo que donde yo lo he escuchado también, como creo que viene más del mundo así de Estados Unidos, así como del mundo inglés, ¿no? Y ahí también creo que hay unos que lo celebran mucho, ¿no? Y yo también a veces, ¿no? En el sentido de que como la internet ya, que es todo el conocimiento humano, ¿no? Tenemos acceso a millones de libros que nunca vamos a poder leer, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero obviamente, pues ahí también está la crítica, ¿no? Y es una crítica también al humanismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea, la imagen del humano, ¿no? Cuando nada más, pues, pensamos en humanidad, ¿no? O sea, qué color tiene, qué género, qué hace, qué come, cómo habla, ¿no? Y todo eso porque, aunque parezca trivial, pues está ahí, ¿no? Y es al final un imaginario que excluye a muchos humanos que sí existen en este planeta, que no están conectados, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, pues, estuvimos hablando del activismo de lenguas indígenas, ¿no? Si pensamos que la Internet, ¿no? Es como digamos que el repositorio de todo el conocimiento humano, pues obviamente no es cierto, ¿no? Porque faltan miles de lenguas que no están ahí y en este momento pues nunca van a estar ahí y si siguen las tendencias pues van a estar extintas antes de que la internet los alcance, ¿no? O sea, en el peor de los casos, ¿no? Similarmente pues muchas formas de vivir, costumbres, ideas que no encajan exactamente ahí en cierta idea de humanidad, ¿no? Ahora, obviamente hay corrientes dentro de esa idea de humanidades digitales, ¿no? Que cuestionan precisamente esa idea de humanidad y quieren usar ciertas herramientas, ¿no? Como pues nuestros amigos activistas, amigas activistas de la semana pasada, ¿no? Para también rectificar esa imagen de humanidad, ¿no? En el sentido de que así como apropiando el lema zapatista, nunca más una humanidad sin nosotros, ¿no? O nosotros más bien, ¿no? Y creo que eso también es siempre una de las cosas muy difíciles, ¿no? Cuando hablamos de humanidad, porque tenemos a nada más extrapolar lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Que excluye o por lo menos no incluye a muchas formas muy diversas de ser, ¿no? Y, bueno, hasta ahí. Gracias, Oliver. Pues como ya sabes que discutimos mucho sobre el tema de las herramientas de la tecnología, ¿no? Pero por ahí vamos también. O sea, no lo asumimos tanto como tal hasta ahorita nosotros, pero sí vamos también discutiendo esas herramientas. Justo este fin de semana que Ale nos ayudó en la rodaje y producción de Docu, estamos principalmente también preguntándonos eso, ¿no? Y pues ahí va la idea. Pues tiene implicaciones en nuestras vidas, como dijo Oliver, y también no solo la vida cotidiana, ¿no? Sino también en el medio ambiente y todo eso, cuánto calienta el mundo el servidor, ¿no? Para digitalizar cosas, para usar herramientas de las que vamos a hablarles ahorita. La tercera pregunta es, ¿le ves utilidad a las humanidades digitales en tu trabajo cotidiano, ya sea desde la sociedad civil, desde la escuela, desde la radio, desde esa, sí, ¿no? Son preguntas abiertas para empezar ya en concreto con el tema, ¿no? ¿Alguien tiene un comentario? Oliver todavía tiene levantado la mano, no sé si quiere hablar, o hay alguien más que le ve utilidad a esta idea de humanidades digitales como herramienta para su trabajo. Antes de esto, Bueno, voy a leer. Sí, Fabiola.
Perdón. Bueno, yo comentaba hace rato, ¿no? De que lo que veníamos trabajando y que a veces suena como que muy redundante en esta onda, pero creo que es precisamente eso, ¿no? Que sí le vemos su tal utilidad, pero necesitamos como que enmarcarlo nuevamente, porque si lo dejamos muy abierto, al menos nosotros cuando empezamos a trabajarlo, nace, ¿no? Desde la sección 22. Entonces muchos lo empezaron a adecuar como que radio escolar para estar transmitiendo lo mismo, los contenidos de la escuela. Entonces no le veíamos así como que, bueno, sí está bien, ¿no? Pero ¿qué es lo que queremos? Pues, ¿no? Si nada más queremos traspolar esta cuestión del contenido a la casa, pues no tenía mucho que ver. Entonces, cuando empezamos a ver esto de qué es lo que los niños quieren o las niñas quieren proyectar, qué es lo que ellos desean, pues, ¿no? O sea, su interés, es cuando nos damos cuenta de esta cuestión más humanista y nos volteamos a la radio como esta cuestión pedagógica, ¿no? Como una herramienta pedagógica que va a favorecer a esa compartencia, ¿no? De aprendizajes y de conocimientos que se tiene. Entonces, para mí sí es de mucha utilidad, ¿no? Y que pues tenemos que hacer esa diferencia entre por decir, la radio comercial a la radio que se está impulsando. Gracias, Fabiola. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿O una respuesta o una pregunta? Si no, vamos para los que no leyeron, Yo tenemos un tengo un videíto. comentario. Sí, Ángel, te escuchamos. Bueno, me parece que es útil por la implicación que tiene para el acceso al conocimiento, el aprendizaje, incluso, bueno, puede ser individual o colectivo. Creo que eso es una de las promesas que a lo mejor sí se nos ha cumplido, ¿no? Hasta cierto punto, pero también puede ser una trampa que no, pues que a esas alturas muchos no nos creemos, esto del que hemos discutido de la conectividad y del flujo de la información, dado que, como coincido con Oliver, ¿no? Como esta idea de que está todo y estamos todos, pues no, o todas las personas, pues, o todos los pensamientos, pues no, es imposible, ¿no? En ese sentido me parece que resulta útil esta línea de las humanidades digitales, porque al ser humanistas, pues esperaría que, como lo hemos aprendido en la academia, pues va en pro de la humanidad, de la vida, del compartir, ¿no? De acceder al conocimiento. Me parece que también la trampa está en esa misma utilidad, porque al tener acceso a tanta información que parece que es toda, que no lo es, pues también se pulveriza muy rápido, ¿no? Porque pareciera que hay como, por ejemplo, pienso en términos pedagógicos, o sea, puede haber como mucha rapidez para consultar una palabra y no vas al diccionario que a lo mejor ni tienes a la mano, ¿no? O puedes descargar un libro del Principito y leerlo en la computadora a un niño y ya lo tienes. Sin embargo, eso me parece que es útil porque hay una rapidez, ¿no? En el acceder a ciertos contenidos, a ciertas dinámicas, pero que en esa misma utilidad pues se pulveriza el contacto humano, el contacto físico y se van perdiendo o se van invisibilizando otros modos o otras puertas de acercamiento a lo que queremos conocer. Me parece que ahí está la trampa que yo veo en términos pedagógicos y así lo decimos. Y pues un poco retomando algo de la lectura, no de esta semana, sino la anterior, sobre la importancia que decía alguno de los autores de también la importancia que tiene que en este contexto y en este acceso humano a esos conocimientos, a esos espacios, pues está la necesidad de una alfabetización digital en la que no se ha trabajado, ¿no? O sea, en la que me parece que cuando yo leo sobre eso me siento como tan desprotegida, porque digo, bueno, ¿en qué momento empezaremos? Digo, este es un espacio para hacerlo, y en qué momento podemos saber, identificar cuántas y cuáles herramientas son indispensables para no perderse en esa utilidad exacerbada, ¿no? Tanto que se desgasta y pues pareciera que lo sabemos todo y estamos informados por dos líneas que leemos en Twitter o por un título que nos llega al celular y que ni siquiera sabemos de qué fuente viene. O sea, como que se ha hecho muy cómoda esa supuesta utilidad. Eso es todo. Gracias, Ángel. Voy a leer lo que escribió Ruth en el chat. Dice, llegué a la conclusión
porque entiendo de que las humanidades es la ciencia que de cierta forma estudia las disciplinas y los comportamientos del hombre dentro de lo social. Entonces puedo decir que es la otra forma de relación social, pero de manera no tangible, por así decirlo. Bueno, está bien, gracias Ruth. Vamos a, bueno, para cerrar esta parte, principalmente creo que apuntaste algo importante, Arge. Las humanidades digitales no vienen del pueblo, diríamos, ¿no? De la comunidad, sino surgieron desde la academia, ¿no? O sea, mucho de esto que apuntó Oliver también viene desde las ciencias de la información, ¿no? O sea, de mucho de informáticos y todo lo demás. Entonces, por eso tal vez no lo escuchamos mucho, no es un lenguaje cotidiano, ¿no? Y hay como un grupo muy reducido de académicos también en México, en Latinoamérica, como en Estados Unidos un poco más, en Europa hay un poco más que analizan y estudian un poco más de esto que se llama las humanidades digitales, ¿no? Y también surge como un campo de conocimiento, ¿no? Como un campo de que hay que abrir los conocimientos y un poco también cómo usamos estas herramientas que se crean para poder un poquito más normalizar o acceder al conocimiento que ya está hecho, ¿no? Que está dado, ¿no? Por eso, por ahí mismo mencionan el proyecto de digitalización de Google, de una biblioteca que te trae por ahí, ¿no? De muchas otras herramientas que están por ahí. Pero para los que no leyeron, vamos a correr un video que es muy corto y sobre eso para retomar la sesión con Ale. Ale, le puedes correr el video y te quedas con el micro. Gracias. Perdón, ¿no se escucha o es mi audio? No se escucha, ¿no? No se escucha. Se escucha. Tenía puesto mi audífono, perdón. A ver si ahorita lo pueden escuchar. Importante, las humanidades digitales. ¿Se escucha? Las humanidades digitales. Sí. Sí, ahora sí. Un conjunto de prácticas que son muy difíciles de definir, porque como son prácticas, dependen siempre de la región desde donde se practican. Entonces, si preguntamos qué son las humanidades digitales desde el norte global, las humanidades digitales son un conjunto de metodologías para procesar computacionalmente las fuentes de las humanidades. ¿Qué son las fuentes de las humanidades digitales? Las humanidades, pues, archivos, imágenes, videos, etcétera, literatura. Ahora, las humanidades digitales tienen un tinte distinto desde los sures, ya sea desde las universidades públicas de Estados Unidos o bien desde las universidades de América Latina, India, etcétera. ¿Por qué tienen un tinte distinto? Porque, como dije, dado que son prácticas en estas regiones en las que los métodos computacionales dependen, obviamente, de recursos económicos que no siempre están a la mano, han tomado otro carácter, no siempre, pero muchas veces más político, en el que estas nuevas tecnologías se utilizan con una intención política, justamente. Entonces, no siempre se trata de metodologías de procesamiento computacional, sino a veces también de nuevas formas de narrativas, nuevas formas de poner a disposición archivos que no siempre estaban ahí. Que las humanidades tienen que contestar al momento en el que ocurren. O sea, los académicos, académicas, tenemos que contestar al momento en el que vivimos. Y este es un momento en el que lo digital atraviesa todas las disciplinas. Por supuesto que la física es digital,
O sea, para los físicos utilizan computadoras, pero ¿por qué no se llama física digital, sino solo física? Bueno, porque el cruce que hubo de digital en las humanidades las transformó. Es decir, las humanidades siempre eran esto, ¿no? Así libros, mapas, cosas físicas, esos eran los instrumentos principales de quienes hacían humanidades, y lo digital trastocó la manera de pensar de los humanistas porque transformó su materia prima. Entonces, es por eso que se habla de este quiebre, porque tiene implicaciones fuertes. La ventaja de las humanidades digitales es que en su nuevo nacimiento también han buscado ser críticas con las formas antiguas de hacer ciencia. Entonces, sí que se han preocupado por cuestiones como esta, como, ¿qué está pasando con todo el conocimiento que se produce en Ñaño? ¿Qué está pasando con el conocimiento que se produce en Ayuk? O sea, hay mucha ciencia que se produce en otras lenguas que no está participando en este diálogo por esas barreras que existen y que nosotros también desde nuestro privilegio luego perpetramos. Creo que ha vuelto sensibles a los internautas, a las internautas, de todas las posibilidades que hay de encontrar materiales, pero también de todo aquello que no está presente, y se vuelve muy palpitante, se vuelve, ¿cómo decirlo?, muy evidente el reclamo que han hecho varias archivistas y bibliotecarias que han hecho notar el universo que aún falta en las bibliotecas físicas, pero también en las digitales, ese universo de literatura afro-puertorriqueña, que haya más literatura de mexicanos de clase media o clases bajas. Se fue la... Se fue el audio, dale. Bueno, aprovechamos si quieres. La pandemia ha venido a reforzar esa necesidad de todo lo que aún falta por compartir, porque esté más abierto, porque esté accesible. Bueno, y para las personas que estuvieran... ¿Decías algo, Kiara? No, si quieres, terminamos de correr el video y luego... interesadas en acercarse más a las humanidades digitales, yo recomiendo muchísimo siempre una revista que se llama Programming Historian, y aunque tiene el nombre en inglés, es una revista que tiene tutoriales en muchos idiomas, entre ellos español, y estos tutoriales están hechos por humanistas para humanistas. Entonces, no son así de entrada cosas mega complejas computacionalmente, sino que están explicados de un modo bastante accesible. También creo que importa ver un libro que se llama Debates en las Humanidades Digitales, y una colección que se hizo ahora en español, también varios tomos sobre humanidades digitales, que son muy interesantes porque también traen a colación cuáles son las cosas oscuras, el lado oscuro de las humanidades digitales, entre ellas, pues obviamente su vinculación con las computadoras, que tienen una historia militar sobre todo, y esa historia sigue existiendo, o sea, se siguen usando muchos algoritmos para vigilar y castigar. Entonces, creo que también es importante saber, pues, que esto puede ser usado para mal, también, como puede ser usado para cosas muy, muy bellas. Entonces, ese sería otra cosa. Y por último, YouTube. Honestamente, hay muchísimos videos, varias entrevistas. Está la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, la Red de Humanistas Digitales en México, la Red Colombiana de Humanidades Digitales, y todas estas asociaciones producen muchos materiales que comparten con licencias libres en Internet. Entonces, invitaría a las personas interesadas a seguir esas redes para ver de qué se habla en América Latina. Gracias, Ale, gracias. Este era el video que pusimos en el Moodle y que vio Oliver también. Que creo que no todos lo vieron, y
Pero esto es principalmente, ¿no? Quiero apuntar tres cosas con esta conclusión para darle la palabra a Ale. Uno que viene desde la idea de la cultura libre o del conocimiento abierto, como lo llamamos nosotros, que venimos un poco de la comunidad del software libre y todo eso, ¿no? De ahí viene como la idea de abrir el conocimiento y que sea un poquito más abierto y accesible para la gente, ¿no? Dos, para el humanista digital, la materia prima son los datos, ¿no? O sea, si no hay datos, no hay, o sea, se puede hacer, el texto es un dato, para el humanista digital, por ejemplo, la foto es un dato, ¿no? El texto es un dato, todo se vuelve dato, ¿no? Entonces, el dato juega un papel importante para ser analizada y poder ser interpretada y generar conocimiento. Eso sería el segundo punto. El tercer punto que nos interesa desde Surco y todo, que hemos venido más bien, es la parte política de las humanidades digitales, ¿no? Porque sabemos que no tenemos supercomputadoras aquí para procesar datos. O sea, Big Data, ¿no? No tenemos esa herramienta para... Y tratar de no caer en la parte técnica, ¿no? Así como un poco en la idea del laboratorio, sino vamos a crear narrativas, ¿no? Y al final deseo que con las humanidades digitales también se pueden crear e implementar otras narrativas en este proceso en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, como los 4 puntos que yo pondría, uno es que viene de los conocimientos abiertos, los datos son importantes, ¿no? Por eso el riesgo de los datos también que plantea la chava que estamos viendo. Tercero es la parte política y la cuarta sería la narrativa que podemos plantear o modificar dentro de estos contextos. Escuchamos, Ale. Bien, gracias, Kiado. Buenas tardes a todas, a todos. Pues más bien a mí me gustaría saber si más o menos ya queda como entendido lo que son las humanidades digitales y qué es lo que buscan. Porque pues sí, desde hace algunos años que este término se viene manejando, en Estados Unidos pues ya tiene mucho, pero en México menos. Y entonces es como encuentras una definición de esto, ¿no? ¿Cómo dices qué es? ¿Cómo lo mencionas? ¿Cómo lo nombras? Hace un tiempo tuve un taller con una doctora y ella le preguntábamos, pero pues, ¿qué son las humanidades digitales, no? Ella decía, pues no sé cómo explicarles qué son las humanidades digitales, porque es difícil, ¿no? Para mí decirles qué es, pero bueno, ella nos decía, pues vamos a ver, a revisar cosas y después tal vez sea más fácil que entre todos podamos definirlo, ¿no? Y bueno, ahorita el video que les compartimos, pues ella es estudiante de doctorado ahorita, de Humanidades Digitales, tiene una maestría en Humanidades Digitales, estudia en Alemania, actualmente está estudiando en Inglaterra. Y pues en México es como de las personas más activas en el tema de Humanidades Digitales, trabaja en el Colegio de México y pues sí, ella como que aborda de manera más amable, ¿no? Lo que podrían ser las humanidades digitales, identificándolo como nuevas formas de poner a disposición, ¿no? Como prácticas que podemos seguir para dar acceso a la información. Y un poco como lo decía Kiado, pues las humanidades digitales lo que buscan es como esa integración, ¿no? De la cuestión digital a la información que se ha ido generando a través del tiempo desde el área de las humanidades. Por ejemplo, ella hablaba del ñaño, ¿no? Y lo podemos ver cuando inicia este proceso el antecedente principal, ¿no? De lo que son las humanidades digitales, que tiene que ver con un análisis de corpus. Y este análisis de corpus es terminología, términos en un idioma que necesitan ser analizados para hacer un diccionario, un vocabulario, o identificar qué palabras existían, qué palabras no habían. Y entonces se hace como... Hay 20,000 palabras en el mundo, entonces, ¿cómo hacemos para identificar qué palabras son importantes de identificar o de mencionar, ¿no? Entonces, pues las cuestiones tecnológicas se empiezan a trabajar aplicando a estas cantidades de información para poder hacer un proceso más chiquito. Por ejemplo, ahorita les voy a enseñar como para que quede un poquito más claro, un proyecto que es pues de aquí es una colaboración que se hace
entre personas de aquí, de Teotitlán del Valle, y personas de una universidad en Estados Unidos. No sé si lo han visto o escuchado por ahí, pero es Ticha. Y este proyecto lo que hace es un análisis del zapoteco colonial. Entonces, lo que hicieron aquí es un proyecto bastante interesante porque encontraron como esa integración de la información. Es decir, había un grupo de personas hablantes de zapoteco y había un grupo de personas que sabían de zapoteco colonial y había personas que sabían de tecnologías para procesamiento de información. Entonces, lo que hicieron fue integrar este equipo conformado por estos expertos y armar este proyecto que lo que hace es como un vocabulario, hacer un análisis de todos los documentos escritos en zapoteco colonial y hacer un análisis de la terminología y entonces poder identificar cuáles son las palabras que hay en el zapoteco colonial, pero además poder entender estos documentos. Hacen las transcripciones de los documentos en español, en inglés, y pues el vocabulario, que es la parte como más importante de este proyecto. Y como este proyecto, hay algunos otros que justo lo que están buscando es como el análisis de estas fuentes para poder recuperar la terminología que ha estado por ahí, pues justo, ¿no? Como abandonada o olvidada y que se vuelve bastante importante para la historia, en este caso, pues de un pueblo, ¿no? Y de una lengua. Entonces, lo que hacen, pues justo, es como la aplicación de las tecnologías a información ya existente. Y bueno, es un proceso bastante amplio que hay de por medio, pero al final lo que se obtiene es conocer, poder analizar estos documentos que ya estaban como pues perdidos, ¿no? Perdidos por allá. Entonces, no sé si más o menos va quedando como este término de humanidades digitales. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿O me sigo? Bueno, me sigo. Entonces, algo que pensamos para esta sesión es dividir en dos pedacitos, ¿no? En tres. Uno es entender lo que son las humanidades digitales y más o menos tratar de ubicar cuál es la importancia de las humanidades digitales. La otra es conocer como proyectos de humanidades digitales, cómo se ha implementado en algunas otras instituciones, algunos procesos, como ha sido en el caso en México, como es el caso en México. Y en un tercer momento vamos a aprender a utilizar una herramienta. Entonces vamos a tener ahorita como 20 minutitos de conocer cómo han hecho algunos proyectos de humanidades digitales y después hacemos la sesión práctica. Entonces, va a ser más bien ir viendo casos, ir conociendo proyectos y si tienen alguna duda, comentario y demás, pueden interrumpirme con confianza. Si de repente no ven mi pantalla, también avísenme, por favor, porque en este caso va a ser compartirles pantalla e ir cambiando de links. Entonces, si no los pueden identificar, también me dicen, por favor, y cualquier duda, aquí estoy escuchándoles. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y voy a empezar a platicarles del caso de las humanidades digitales en México. Entonces, en México existe una red de humanidades digitales que fue más o menos por el 92, más o menos por ahí, que ellos empezaron a trabajar el término de humanidades digitales y a conformar un grupo. Este grupo está en la UNAM. Y está integrado pues justo por humanistas, por bibliotecarios, por bibliotecarias, investigadores en diferentes áreas. Muchos de ellos trabajan en la Biblioteca Nacional de México, en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y en el área de cómputo de la UNAM, que no me acuerdo del nombre, pero bueno, son puras personas que trabajan en el tema de las TICs. Entonces, integran un equipo y conforman lo que es la red de humanidades digitales. También estaba el Colegio de México. Entonces, ellos empiezan a trabajar y a encontrar formas de cómo empezar a difundir lo que son las humanidades digitales aquí.
Entonces empiezan a tener reuniones, sesiones, actividades como para empezar a hacer ruido y lo lograron a tal grado que hace un par de años, cuando todavía no había pandemia, se trajeron al Colegio de México un foro internacional en humanidades digitales y pues hubo una convocatoria bastante importante de académicos, académicas, investigadores y gente de otros lugares, de Oaxaca, por ejemplo, había gente, pues el proyecto de Dicha se presentó en ese coloquio y presentaron muchos proyectos que había de humanidades digitales y lo padre de esto fue que algunos proyectos que había, quienes los estaban haciendo no sabían que era un proyecto de humanidades digitales hasta que lo presentaron, ¿no? Y entonces ahí se dieron cuenta, pues sí, empezamos a trabajar el término. Entonces, la convocatoria fue bastante padre y la red empezó a crecer. Ahorita pues existe la red de humanidades digitales en la UNAM, pero además existen otras redes de humanidades digitales en otras universidades. Entonces, pues en esta página de las humanidades digitales tiene información acerca de quiénes lo conforman, noticias, blogs, un área de recursos que está muy padre, de una forma de afiliación y de contacto. Y la afiliación en esta red está chida porque ellos tienen eventos constantemente, entonces si tú te afilias, pues tienes la información de lo que está pasando pues de manera constante. Algo que es muy padre y por lo que quería enseñarles esta página es porque ellas, cuando conformaron la red, lo que hicieron fue crear una herramienta, es decir, ¿cómo decimos que hay proyectos de humanidades digitales? ¿Cómo podemos definir un proyecto de humanidades digitales? Y entonces crearon una serie de lineamientos a partir de los cuales, es como un checklist, ¿no? A partir de los cuales tú puedes identificar ¿cuál es un proyecto de humanidades digitales? ¿Qué información tienen estos proyectos? ¿Se puede considerar así? Y si no, ¿qué es lo que le haría falta para ser un proyecto de humanidades digitales? Entonces aquí hacen una documentación bastante importante de quiénes elaboran el documento, cómo está compartido, cómo está conformado, bueno, aquí propiedad, ¿no? De quién es y demás. Y en la parte de abajo está la herramienta. Esta es la herramienta Checklist de buenas prácticas para recursos digitales para las humanidades. Y entonces hacen una lista de cosas que tenemos que observar cuando estamos hablando de un proyecto de humanidades digitales. Y esto está bastante padre y lo pienso un poco ahorita cuando Arge creo que era la que mencionaba algo de estos proyectos, ¿no? Si son buenos o no son buenos, o cómo calificar información y demás. Y esta es una herramienta que no solamente una persona que está en la parte de las tecnologías y humanidades puede identificar, o sea, cualquiera de nosotros, de nosotras, podemos echarle una vista y podemos ya después con la práctica identificar proyectos, buenos proyectos de humanidades digitales y contenidos, buenos contenidos en estos proyectos. Entonces, son 6 puntos, créditos y pues podemos descargar la guía y pues hacer revisión de esto. Más o menos ahí vamos, me voy explicando. Sí. Bueno. Gracias. Después, algo que quería mencionarles como parte de esto que les estoy compartiendo. Bueno, aquí está mi guía, ¿no? La guía de buenas prácticas. Ahora lo que les voy a compartir son proyectos de humanidades digitales. Estas guías que están aquí nos ayudan para identificar proyectos de humanidades digitales, las mejores prácticas, y entonces lo que pasa es que a nivel mundial hay un premio para mejores proyectos en humanidades digitales. Es un concurso que se hace a nivel mundial en donde alguien postula los proyectos y hay un comité que decide cuáles son los mejores proyectos con base en esta guía y bueno, en otras guías que ellos pues tienen definidas. Y bueno, aquí viene toda la documentación del proyecto y te informan, ¿no? Quiénes están arbitrando y de qué manera se está haciendo y demás. Y pues sí, tiene que ver con una cosa de checklist y seguramente muchas cosas más. Pero este concurso que hacen aquí está bastante padre porque premia como los mejores proyectos, pero de diferentes rubros. Y entonces van premiando por contenidos, por presentaciones,
por cosas curiosas o datos valiosos que puedan existir en ese momento. Entonces, el proyecto de dicha que les enseñé hace un rato fue uno de los premiados. Aquí lo podemos ver, ¿no? Este es uno de los proyectos premiados, pero además hay más, muchas más páginas prácticas que han sido premiadas con un premio en humanidades digitales, bases de datos. Hay un proyecto que ya no sé dónde quedó porque son muchos premios y muchos enlaces, pero es un proyecto muy chido que me gustó porque lo que hicieron fue premiar un mapa que realizaron sobre la cacería de brujas que hubo en Europa. Entonces, hicieron un mapa donde ubicaron en dónde habían estado siendo atrapadas las brujas y todo lo mapearon, identificaron los lugares, identificaron los nombres de las personas con base en información que había en archivos y luego registraron datos biográficos de las personas y por qué habían sido matadas y la forma en que habían sido pues matadas, ¿no? Quemadas, algunas ahorcadas. Entonces, ¿ves? Es un mapa bastante fuerte, pero bastante importante porque documenta todo este pues, proceso histórico que hay, ¿no? Y muchos de estos proyectos lo que hacen es eso, con base en información que ha existido en archivos, es como se va visualizando en estas páginas. Entonces, igual se las comparto para que luego lo revisen. Hay cosas bien bonitas, hay cosas muy chidas, hay diccionarios, hay enciclopedias, hay unos proyectos que tienen que ver con COVID, ¿no? Que lo que hacen es identificar el COVID y las enfermedades que han estado alrededor de esta enfermedad o medicinas o noticias que han estado circulando a partir de la pandemia. Entonces, lo podemos ir visualizando y podemos ir jugando con esta información. Y lo interesante de esto es que podemos hacer análisis de esos datos. O sea, no solo es como, aquí está esto de COVID y está bien chido, sino qué provecho podemos sacar de esa información que ya se analizó, que ya se generó, ¿no? Y entonces para quienes hacen la investigación, pues esta información puede ser de mucha utilidad. Y bueno, luego les paso el enlace igual para que lo puedan ir checando. Después les quiero mostrar esta presentación. También hacen premiaciones a los mejores proyectos humanidades digitales. Lo voy a ir pasando. Ya, bueno, y aquí hablan de herramientas, qué hace. Y entonces aquí muestran igual proyectos, ¿no? Pues lo que hace es igual, facsímil de la obra de Nietzsche y entonces hacen un análisis de toda su información. Entonces, quien hace investigación en este tema puede entrar y encontrar información. Hannah Arendt, igual aquí están todos sus libros digitalizados y pueden descargar su información o hacer análisis de los datos. Los diálogos de Sócrates, aquí están, de Platón. Igual están todos los textos aquí, pueden hacer análisis de los textos. Igual están mapeando proyectos, entonces también está la información aquí, igual pueden descargarlo, ¿no? Vocabularios, que en muchos de los casos, esto está bien padre porque pueden hacer análisis de información, frecuencias de palabras, relaciones entre las palabras y demás. Me acuerdo que antes, cuando había menos seguridad en la información de Facebook, todavía se puede hacer, pero ya no tanto, se podían descargar las bases de datos y subir a una tabla en Excel y después subir a un visualizador de información y poder identificar las relaciones que había entre tus contactos en Facebook. Entonces podías identificar a partir de ti, tus amigos, y de tus amigos, los amigos de tus amigos, y de tus amigos, los amigos de tus amigos, los otros, pero todas las relaciones que no te puedes imaginar que hay en Facebook, ¿no? Y lo mismo puede hacer en todas las redes sociales. Descargar la información, descargar las bases de datos, hacer un análisis y puedes encontrar datos bastante valiosos. Más o menos, ahí vamos.
Entonces, más o menos vamos ubicando cómo se hace uso de esta información. Algo que quería mencionarles es que a través de estos proyectos o procesos, técnicas de humanidades digitales, se pueden hacer 3 cosas como bastante importantes, lo que es la investigación, la enseñanza y la creación de nuevos recursos a partir de esa información que está ya generada. Entonces, pienso, por ejemplo, lo que decía Fabiola de la radio, ¿no? Estas tecnologías, cómo pueden ser utilizadas para la enseñanza. Y esto se hace con bastante frecuencia y más últimamente. Y bueno, les voy a compartir algunos recursos. Les voy a mostrar recursos que hay disponibles en acceso libre en esta página. Elegí esta porque son recursos que pues fácilmente podemos utilizar y son de acceso libre. Hay muchísimas herramientas, pero bueno, estas pues digamos que es una como generalidad de algunas otras. Entonces, estas herramientas están creadas para igual investigación, enseñanza y creación de materiales. Entonces, estas son algunas de las herramientas. Esta, por ejemplo, Juxtapose, es una herramienta que se hace para visualización y comparación de imágenes. Entonces, para hacer uso de esta herramienta necesitamos tener 2 imágenes del mismo lugar en diferentes tiempos. Y entonces aquí podemos ver, ¿no? Está esta zona y esta zona en otro momento y podemos ver los cambios que ha habido en el tiempo, ¿no? Y a partir de eso hacer análisis de información. Esta herramienta es bastante funcional cuando quieres hacer un análisis comparativo y pues sí, la única desventaja que tienes es que necesitas imágenes de los mismos lugares, aunque en diferentes momentos. Entonces, pues sí, es una chamba encontrar esas imágenes, pero cuando ya estás haciendo investigación, tal vez utilidad. Esta otra que es para hacer historias. Y entonces lo que hacemos es tener una imagen en otra dimensión, ¿no? Y entonces nosotros podemos ir narrando una historia a partir de la imagen. Y la historia va escrita aquí, ¿no? Vas escribiendo la historia y vas haciendo tu imagen. Y estos pues sirven para contar historias. Está, que es para hacer sonido. Esta herramienta está bastante chida porque lo que tú puedes hacer es como tener imágenes y ponerle audio o únicamente audio. Y puedes, no sé, por ejemplo, aquí teníamos pedacitos de canciones, pero también para cuestiones como más de protesta. Por ejemplo, no sé, les voy a poner un cachito. Entonces, lo que pasa con tener audios e ir documentando momentos en la historia o pedazos de músicas o cosas que nos interese que tienen que ver con los audios. Después tenemos esta otra herramienta que es Storyline, que igual subimos información y como una línea de tiempo vamos identificando cifras en ciertos periodos. Story Map, que es una herramienta que nos permite igual hacer un mapa de historias y ahorita lo vamos a revisar un poco más a profundidad.
y el timeline, que es un generador de líneas del tiempo, que lo que nos permite hacer es ir graficando por periodos, ir agregando imágenes, ir agregando videos, ir agregando sonidos, y entonces hacemos una línea del tiempo bastante chida, bastante bonita, y que puede ser mostrar, ¿no? Como una cronología muy interactiva. Entonces, como pueden observar, estas herramientas justo pueden servir para un montón de cosas, no solamente para la cuestión de investigación, sino también para el caso, por ejemplo, de la docencia, ¿no? Podemos ir enseñando cómo hacer mapas para una clase o para una sesión o para un taller o para lo que sea. Entonces, son herramientas muy útiles para visualización de información. Y bueno, una de las cosas bien chidas también de estas herramientas es que se pueden integrar en sus redes sociales o en sus blogs o páginas web si es que las tienen. Entonces, lo único que hace es que cuando generan la herramienta les da un enlace para que se integre en sus espacios. Entonces, bueno, estas son unas que les quería mostrar y hay otras herramientas que también están bastante interesantes, pero bueno, ahí son un montón, entonces cuando tengan chance, pues ya pueden echarle un ojo. Sí lo ven, ¿verdad? Ok, entonces esta página, Infoactivismo, ellos ya tienen aquí toda una lista de herramientas que pueden ser utilizadas para generar, compartir o crear cosas interesantes, ¿no? Entonces pueden echarle un ojo y pues ir conociendo más cosas. Lo chido de esto es que pues todos son de acceso libre y se pueden crear cosas muy interesantes con estas herramientas. Entonces, bueno, estas son las herramientas que les quería mostrar y pues vamos a hacer un ejercicio para aprender a usar una de ellas, pero no sé, Kiado, si hacemos una pausa de unos minutos y regresamos para hacer el ejercicio. Sí, vamos a hacer una pausa. 5 minutos damos, ¿verdad, Oliver? Y luego regresamos. Vamos a regresar con explorar una herramienta que se llama StoryMap. Y le voy a pedir a Oliver, que hizo su historia, que nos comparta cómo le fue su experiencia, ¿no? Porque pues seguimos esta parte que viene, con parte un poquito más práctica, diríamos, de cómo usar una herramienta. Y ya aquí estamos todos. Perfecto. En el chat, ¿vale? Entonces seguimos para explorar esta herramienta que se llama StoryMap. Y luego pedimos a Oliver que nos cuente cómo les fue para que también ustedes lo puedan intentar, ¿no? Explorar estas herramientas sencillas que mostramos, que no involucran análisis de datos ni escanear en OCR y esas cosas, ¿no? Que se hace o procesar en látex documentos, nada más bien como cosas muy chiquitas para que lo puedan mostrar y ver, ¿vale? Vamos, Ale. Ahí estoy ya. Sí. Ok. Vamos a hacer un ejercicio chiquito. Sí, implica análisis de datos, pero en datos más chiquitos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio breve y me van diciendo si se van atrasando y demás. Y pues ya cualquier duda les ayudo. Bueno, quería pedirles una disculpa por irme tan rápido, pero solo es un ratito el que hay para hacer esta sesión, entonces es una repasadita express y bueno, vamos a empezar. Entonces, tenemos este suite de herramientas para las humanidades digitales, entonces podemos ir a este suite. Y aquí nos va a dar el acceso al StoryMap. Entonces entramos a StoryMap o nos vamos directamente en la barra de búsqueda con StoryMap, Ignite Lab, y ahí nos va a aparecer. ¿Nos podrías mandar el link en el chat, Ale, porfis? Sí, va. Gracias.
Listo, ahí está. Gracias, sí. Vale. Entonces, tenemos esta herramienta aquí. Hay una presentación de lo que es el Story Map. Nos da la opción aquí de, bueno, si ya lo sabes hacer, ya nada más cliqueale acá y empieza a generarlo, ¿no? Y si no, pues aquí hay una introducción, ejemplos, una forma de hacer un mapa de historias, unas herramientas avanzadas y un cuadrito de ayudas. Y bueno, pues aquí nos muestra como ejemplos bastante chidos de cosas que se pueden hacer con el Story Map. Y bueno, ya luego Oliver nos mostrará su super mapa que generó con esta herramienta. Kiado ya lo presumió, entonces debe de estar muy pro. Bueno, aquí hay una parte de ejemplos en la parte de hasta abajo. Y bueno, ya pueden ustedes entrar y revisarlos con calma, pero ahorita no. Preguntas y políticas de privacidad. Algo que es importante saber es que todas estas herramientas de Ignite Lab necesitan que tengan cuenta en Gmail, porque toda la información se almacena en esos servidores, entonces todo lo que se genere va a estar en su cuenta de Gmail, entonces está vinculado a esto. Entonces, ¿me van siguiendo? Sí. Sale, vale. Entonces vamos a hacer un story map. Make a story map. Le damos clic. Y bueno, yo ya tengo generados algunos que hice. Biblioteca de Oaxaca y uno que hice de pruebas, pero le voy a dar nuevo. A ustedes les va a pedir primero lo de la cuenta. ¿Les apareció? Sí. Ok. Y luego me aparece una cosa, esta cosa. Esta cosa es para que le den nombre a su mapa. Entonces aquí tenemos que ponerle el nombre a nuestro mapa. Póngale su nombre. Y le vamos a dar crear. Y entonces nos va a aparecer esto. Me apareció mi cuenta. ¿Cómo? A mí me apareció mi cuenta, le doy clic ahí. Ajá. Si tenemos que tener cuenta de Gmail para poder entrar. Las cuentas que tienen de Seojitsa también son de Gmail, ¿eh? Sí. Para los que no tienen abierto su correo, como yo y Oliver, que tenemos todo el tiempo correo, tienen que iniciar sesión para que pueda llevarles a la página principal del Storyman. ¿Vale? Ahí vamos. Le doy en crear. Ajá. Ok, copia. ¿Listas? ¿Listos? ¿Listes? Como dice Oliver. Entonces, seguimos. Nos tiene que aparecer una pantalla así. Tenemos un mapa en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos un cuadro en donde nos dice media, nos piden una URL, dice descargar imagen, créditos, caption, headline y aquí un campo de texto. ¿A todos nos parece esto? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, en este lado tenemos estas dos opciones. Vamos a darle clic en donde dice Add Slide. Entonces, cuando le dimos Add Slide, nos va a aparecer un recuadro en esta parte. Este recuadro lo que nos pide es una dirección, una coordenada. Entonces,
lo que tenemos que hacer ahora es identificar un lugar. Por ejemplo, cuando yo hice el mío de mis bibliotecas, lo que hice fue decir, pues voy a empezar a mapear las bibliotecas que hay en el centro de la ciudad de Oaxaca. Entonces, yo digo, voy a empezar con la biblioteca Juan de Córdoba, que es donde yo trabajo. Entonces, aquí le voy a dar Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, que va a ser el nombre de mi primer recurso. Entonces, lo que tengo que agregar aquí es la localización de esa biblioteca. Entonces, mi biblioteca se ubica en Avenida Independencia, en Oaxaca, y me va a ir recuperando la información. Entonces, Independencia, 68,080, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y ya le doy a aceptar. Y entonces lo que va a hacer es que ya me localiza dentro de este mapa la información de localización. Ahí vamos. Entonces, ustedes piensen en algo que quieran mapear y entonces coloquen un nombre, porque eso les va a ayudar a identificar el lugar, y entonces después ubiquen el lugar. Por ejemplo, algún restaurante, algún bar, algún billar, alguna iglesia, alguna escuela, algo. Me dicen porfa si lo van haciendo, cómo van. Ale, yo me perdí cuando sacaste, no supe cómo sacaste este recuadro donde pusiste donde pones la dirección. Aquí, en este lado dice add Ok. slide, ahí. ¿Listas? ¿Listos? ¿Listes? Entonces, ya que tenemos ubicado, o sea, nos va a aparecer este cuadrito rojo que nos está indicando que ya está localizada la dirección que yo le di. Entonces, en esta parte necesitamos ponerle una imagencita. Bueno, es opcional, pero de preferencia hay que ponérselo, una imagen o un recurso. Entonces, es opcional, podemos tener, si tenemos un blog o una página, podemos darle clic y vincularlo, o una página de otro lado, o descargar una imagen, cargar una imagen para que sea lo que represente a este espacio. Entonces, yo le voy a dar subir una imagen. Cuando le digo subir una imagen, me va a aparecer este cuadro, y vamos a elegir un archivo. Me va a abrir esa opción y entonces yo le voy a subir esta imagen que tengo aquí. La voy a cargar. Y me aparece la imagen en esta parte. Ahí vamos. ¿Listas? ¿Listos? Entonces, ya llevamos 2, nos faltan 3. Ya tenemos localizado el lugar, ya tenemos una imagen. Lo que vamos a hacer es ponerle un crédito a esa imagen. Entonces, yo le voy a poner mi nombre porque es una imagen mía. Es importante ponerle crédito de la imagen, ¿no? De quién es, porque este recurso va en línea.
Y en esta otra campito que nos da aquí abajo de los créditos, necesitamos colocar información relacionada con esa imagen. Entonces yo le voy a poner programa de actividades. Ustedes, por ejemplo, si subieron una foto de un zapato, entonces le pueden poner un nombre poético a la foto del zapato o poner el zapato rojo, ¿no? El chiste es que esa información va a representar esa imagen que ustedes están colocando allá. Entonces es importante que le den un crédito y que le pongan un nombre a esa imagen. Ahí vamos. Ya casi acabamos. Entonces, ahora nos falta este cuadrito. El cuadrito de aquí lo que nos pide es una descripción de este recurso. Entonces, lo que vamos a poner acá es información adicional que va a aparecer directamente en el mapa. Entonces, yo aquí le voy a poner programa de actividades del foro de bibliotecarios, porque eso es esta cosa que estoy poniendo aquí, ¿no? Y terminé con mi plantillita. ¿Listas? ¿Listos? ¿Listes? Y por último, lo que vamos a hacer acá es que le vamos a dar save. Salvamos, guardamos nuestra información. Y entonces toda la información que trepamos acá ya está guardada y ya está salvo en nuestro Gmail. Entonces, tenemos aquí arriba una opción de previsualización. Le damos clic y nos va a aparecer entonces ya en un mapa la dirección, la localización que nosotros le dimos, la imagen. Esta imagen en el pie tiene los créditos, es decir, viene mi nombre, tiene el nombre del documento que está acá y una descripción de la BIG y programa de actividades, no sé qué. Y de esta manera se visualiza. Ahí vamos, todas, todes. Si quieren poner una manita, si ya lo pudieron hacer, por favor. Y si no han podido, díganme para que les espere. Iraís pregunta si esta clase está grabando y la respuesta es que sí. Se perdió en la clase. Y también... Rosy. Entonces, Rosy dice está grabando. Se va a subir al Moodle como todas las sesión. Ok. Entonces, bueno, no he visto muchas manitas, pero voy a seguir porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, después de que ya obtenemos este mapa, o sea, nosotros podemos agregar más información. Ahorita no lo vamos a hacer, pero ya con vamos a seguir con la siguiente parte. Tenemos ya una ubicación de un espacio, con la imagen del espacio y demás. Y en la parte de arriba, de este lado, si me van siguiendo, tenemos un cuadro de ayudas y tenemos una pestañita que es para compartir este recurso. Si estamos generando esta información para que se utilice para algo. Entonces, le vamos a dar la opción de compartir y cuando le damos la opción de compartir nos va a aparecer este cuadro. Entonces, tenemos opciones diferentes de compartir la información que estamos generando aquí. En este caso, nos da las opciones de compartir en Twitter, en Facebook, en Gmail y en otras redes sociales. O tenemos la opción de integrar este mapa en nuestro blog o nuestra página web, si es que es el caso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es compartir esta imagen en nuestras redes sociales. Bueno, si quieren hacer el ejercicio, si no, nada más les digo cómo se hace. Es muy sencillo.
Aquí podemos agregar una descripción o no, va a aparecer, ¿no? Entonces yo le voy a poner mapa de ejercicio. Y aquí puedes seleccionar una imagen o subir una imagen. Entonces yo selecciono una imagen y luego lo que voy a hacer es compartir en Facebook. Y esto es lo que me va a aparecer. Es como cuando compartimos cualquier cosa en Facebook, ¿no? Entonces, esta imagen me aparece aquí porque antes yo le dije que compartiera esta imagen. Y después, pues, todo lo que se trepó en este mapa. Y después lo que voy a hacer aquí, bueno, es que yo le puse aquí compartir solo conmigo. Entonces, lo voy a publicar en Facebook. Y ahora ya se compartió en Facebook. Aquí me dice que lo tengo que cerrar para continuar. Y entonces voy a abrir mi Facebook y les voy a enseñar cómo queda. ¿Ahí están viendo? Sí. Ok, entonces aquí está. Lo que yo compartí, lo que acabo de hacer, está en Facebook. Le voy a dar clic. Y lo que va a hacer es que me va a abrir el mapa que yo diseñé. Ale, una pregunta. Sí. Si administras páginas, cuando le vas a dar en compartir en Facebook, te da la opción de que puedas elegir alguna de las páginas que administras o Sí. te lo jala porque es tu correo vinculado a Facebook. Todos te da las opciones de dónde lo quieres publicar y no lo hace inmediatamente yo porque ya lo tengo configurado así, pero te da las opciones dónde lo quieres publicar y de qué manera lo quieres publicar antes de que se libere. Pero como yo ya lo tengo configurado, pues ya lo mando así. Gracias. Sí, y entonces aquí aparece, le dan clic en donde dice ver y ahí está. Me aparece mi mapa, la localización, el recurso, las descripciones y demás informaciones que estaban registradas. Si hay más información, pues tenemos opciones de avanzarlo y de seguir visualizando y podemos hacer esto y ya la imagen se va visualizando más bonito. Pueden jugar con el mapa, con las localizaciones y demás, pero bueno, entre más información vayan agregándole a su mapa, pues más interesante se va haciendo esto que están generando aquí, se está haciendo un mapa más chido, más armadito y con datos que pues seguramente son de utilidad para ustedes, ¿no? Y ya, así se genera de fácil un mapita. Órale. ¿Cómo ven? Entonces, pues, ¿qué les parece? ¿Les gusta? A ver, le voy a pedir a Oliver que nos comparta su storytelling. Ahora, antes de que a lo haga Oliver, para usar esta herramienta es muy importante tener como la historia que quieres contar, ¿no? O sea, eso es idea. Quieres contar una historia con el mapa, ¿no? Entonces, antes de hacer todo el proceso que hicimos rápido, ¿vale? Es ver si quieres contar la historia de qué quieres. Pues la historia de las bibliotecas, dónde están ubicadas y cómo se debe caminar contra ellas y qué puedes encontrar. Puedes meter toda la información que quieres. O ruta del día que te gustó mucho y estabas tomando fotos y cosas así, puedes narrar una historia. Por eso la idea también es usar esta herramienta, ¿no? Para dar una historia a través de estas herramientas que están ahí. Oliver, te vemos. Presume tu mapa, por favor. ¿Nos cuentas cómo? Gracias. Es que lo voy a presumir, pues básicamente era también la primera vez que usé esta herramienta, entonces, y como no tuve el beneficio de este taller de Ale, ¿no? Entonces tuve que así experimentar a ver qué onda, ¿no? Y creo que lo que más me tardé es como que cómo borro una
una foto, ¿no? Una imagen que había subido, ¿no? Y al final es súper fácil, nada más se borra el link, ¿no? Ahí donde dices escoger, ¿no? Pero pues obviamente me tardé en averiguar eso, ¿no? Pero sí, entonces, pues la verdad la herramienta, sí conozco algunas similares, ¿no? Pero esta sí me parece muy, muy interesante porque al final es muy sencilla, ¿no? Pero sí te da como muchas posibilidades y como estamos aquí en un laboratorio de narrativas, ¿no? También lo quería usar más para, pues, contar una pequeña historia, ¿no? Con poco texto y algunas imágenes y pues aunque haya muchas expectativas, pues les voy a decepcionar un poquito, pero pues ahí vamos, ¿no? Entonces hice este mapa, a ver. Ups. Y es básicamente aquí, como todavía estoy ahí en el módulo, ¿no? Pero así es como se va a ver. Y decidí que pues nada más voy a contar el viaje de mi vida, ¿no? Que me trajo hasta acá. Entonces esta es como la primera página, la página de entrada, ¿no? Y si le damos, y aquí ya pueden ver el mapa ahora sí un poco más grande, ¿no? Aquí Europa, África y aquí estamos. Y aquí está Oaxaca, ¿no? Entonces vamos a dar a explorar y empieza aquí donde nací en Países Bajos y como se dan cuenta nací en blanco y negro antes de que había colores, porque hace mucho tiempo. Y crecí en un pueblo un poquito más al sur, por acá, ¿no? Ya se había inventado el color en las fotos. Y la siguiente, no, perdón, ups. Llegamos a Estados Unidos, ¿no? Y aquí a lo mejor conocen este lugar, ¿no? Emblemático de Oaxaca. Y voy a terminar con donde trabajamos. Entonces, bueno, pues ya creo que vimos todo cómo se hacen estos mapas. Otra vez, no es, digamos, no es mucho, pero me parece como una herramienta muy interesante, ¿no? Para unir lugares, imágenes, ¿no? Y texto, ¿no? Yo no puse mucho texto porque, a ver, no tuve tanto tiempo y estaba batallando de cómo lo hago, ¿no? Pero creo que sí se pueden contar, digamos, historias, digamos, personales, obviamente de viajes, ¿no? Pero también se pueden, no sé, se puede contar la historia de una taza de café, ¿no? En este sentido, ¿no? Que, digamos, el café viene de acá, aquí lo tostaron, aquí compré el grano, ¿no? Y ahora estoy en mi casa y aquí está la tacita, ¿no? O sea, creo que se pueden crear muchas narrativas, creo que muy visuales, ¿no? Y todas ligadas, ¿no? A, digamos, un desplazamiento, ¿no? Y por eso me parece muy interesante y gracias, Ale Guiado, por presentarnos esta herramienta. Gracias a ti, Oliver. Gracias a todos. Antes de que abramos el espacio, les vamos a pedir de tarea, que es lo que se dio a Oliver, que hagan, es opcional, una historia de tarea, ¿no? Que es como, ya exploramos esta herramienta, ¿no? Lo pueden complejizar más, eso depende de ustedes. O sea, la historia como la historia no es lineal, ¿no? Se puede cruzar con otras historias, narrativas y todo eso. Entonces ustedes ven si quieren hacer algo corto o quieren hacer algo mucho más complicado, más complejo, esa es su decisión y esa sería la tarea. Y antes, ahora, pues me gustaría también saber qué piensan de esta sesión, ¿no? Y cómo se sienten, ¿no? Así como dijo Ale, ¿cómo la ven? Yo puse ahí una pregunta en el chat, Kiado, que es si nada más puedes ocupar el símbolo predeterminado para la ubicación o puedes poner algún otro.
He intentado hacer cambios en ese iconito y no he podido. Sería cosa de explorarlo y ver si hay chance de modificarlo. Y bueno, y qué bueno que haces esta pregunta, porque algo que no les mencioné es que, por ejemplo, cuando haces uso de otras herramientas, por ejemplo, las líneas del tiempo y eso, te pide que tengas información antes en tablas en Excel. Entonces, es importante que veamos que hay información que necesitamos, como lo decía Keado, información que tenemos que tener de forma preliminar para hacer uso de algunas otras herramientas. Pero pues no está tan complejo, ¿no? Gracias, Ale. ¿Alguien más tiene una pregunta, un comentario? ¿Qué piensan? Bueno, de las humanidades digitales y estas herramientas que se pueden crear y para plantear o tal vez hacer más ejercicios de esto, ¿no? En otro momento. Leti, te escuchamos. Sí. Yo lo que les quería, bueno, a mí me gustó mucho la sesión por varias cosas, y me quedo súper interesada en este tema que pusieron sobre las humanidades digitales, y me gustaría saber si nos pueden compartir estas ligas que revisó Ale. Me parece que esta es una fuente que uno puede consultar para ver algunos temas, ¿no? Y pues sí, me gustó. Igual ya había estado intentando ahí picarle, no hice mi historia, pero igual se me hizo súper fácil en relación a otras que luego nos han compartido en unos talleres y que al final uno no termina haciendo nada, ¿no? Pues gracias a Ale y a Keado, me pareció súper interesante. Me metieron muchas dudas respecto a esto de humanidades digitales. Sí había indagado de este grupo de la UNAM y a ver si me pueden compartir esas ligas. Sí me interesa mucho profundizar en eso. Gracias. Igual y subimos esta carta descriptiva al Moodle para que lo tengan y están las ligas, ¿no? Para que en PDF y puedan abrirlos y explorar. Eso estaría genial. ¿Vale? Ahí se va. Oliver. Igual, de hecho ya subí los links también al Moodle, ¿no? El links ahí al infoactivismo, ¿no? Y de algunas, y de Story Map y otras cosas, ¿no? Entonces ahí también lo pueden consultar. ¿Alguien más que tenga un comentario? Pues a mí me gustó porque, bueno, sí. Pues a mí me gustó la sesión porque el tema me ayuda a nombrar, a seguir nombrando, ¿no? Esto de las humanidades digitales. Por ejemplo, ahorita que veía esto que nos mostraba Ale, me acordé de dos espacios que regularmente, bueno, no hace mucho que, uno de ellos no hace mucho que un amigo me lo compartió, que es Radio Garden, que es como todo un mapa de todo el mundo donde puedes escuchar las radios de cualquier parte del mundo donde te coloques, ¿no? Y es muy interesante porque, pues, me parece que ese es pues es un espacio que tiene que ver con esto que nos tratan de explicar sobre las humanidades digitales, de cómo esta información, estos conocimientos de las radios de todo el mundo se pueden explorar entrando a esa aplicación o a ese espacio, ¿no? Y está otro de la UNAM que hace tiempo que consulto. Durante la pandemia salió un poco de circulación por falta de recursos, según me dijeron a quienes les escribí, y luego la volvieron a activar, que es la página de una biblioteca digital de medicina tradicional de México, donde se digitalizaron pues varios libros y documentos que se fueron recopilando por distintos investigadores de voz de las mujeres y hombres que hacen medicina tradicional con plantas endémicas o con plantas mexicanas. Y es muy interesante porque esa página incluso traía la planta y el remedio, ¿no? Como desde la visión tradicional, por ejemplo, cómo se cura el mal de ojo, con qué planta, y también la parte científica, ¿no? De cómo se considera, si científicamente se ha comprobado el mal de ojo. O sea, es muy interesante la página, y que puedan existir estos espacios me parece que sí tienen ese enfoque humanista, ¿no? Porque ponen en la red pues información que difícilmente yo habría o cualquiera podría acceder, ¿no? Como a esos recursos para poder incluso extenderlos
a otros espacios donde trabajamos o con quienes interactuamos, ya sea en lo académico, laboral o incluso en lo personal, solo por saber, ¿no? Solo por el hecho de querer saber otras formas y otras herramientas. Entonces me parece muy interesante poder como nombrar estos espacios que quizá ya uno había explorado y que se pueda ampliar también la posibilidad de estas herramientas para uso didáctico, para uso común. Eso. Gracias, Ángel. Qué chido que también relacionarte con Radio Verde. Te escuchamos, Fabiola. ¿Querías platicar algo, verdad? Bueno, agradecer, ¿no? Porque estas son otras visiones, o sea, tenemos a veces la idea de nada más casarnos con con dos ideas que nos dan o que agarramos por ahí, pero yo creo que esta es una visión muy general, me gustó esta parte, igual los iba siguiendo y pude entrar, ¿no? Y ya chequé más o menos en dónde o cómo lo iban haciendo, pero pues igual me queda con la idea, ¿no? De muchas cosas que hacer o que dar a conocer con esta herramienta. Gracias. Gracias a ti, Fabiola. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario de los coordinadores, de los profesores? Yo les voy a estar recordando lo de la tarea. La tarea es narrar una historia a través de la herramienta que ya aprendimos, ¿no? Cómo se usa. Y pues, y también usen el foro para que si tienen dudas, comentarios, ¿no? Los dos, Ale y yo estamos ahí, Oliver, todos estamos ahí, ¿no? Entonces, para que podamos retroalimentar si tienen alguna duda. Y si no, nos pueden escribir directamente en el chat. Yo uso Telegram, pero Ale usa WhatsApp. Entonces, no sé si hay un comentario más. Levante la mano. Yo creo que tengo una pregunta. Sí. Es que Ale decía que se podrían compartir y que ahí nos iba a dar las opciones para... Ah, no, ya aclaré. Es que iba a preguntar qué pasa si no lo quiero compartir, ¿cómo puedo tener el link? Pero ahí ya vi que hay una pestañita que dice guardar y me imagino que ahí me genera un link, ¿no? Para que luego podamos compartir ese link en el Moodle, si no lo queremos compartir en nuestras redes o así, ¿no? Sí, lo va almacenando y ya tú puedes seguirlo generando y hasta que lo tengas ya listo ya lo compartes, pero ahí te va generando el archivo. Como les decía, lo tienen almacenado en su Drive, entonces ahí lo va guardando. Súper, gracias. Sí, de hecho, si lo quieres, por ejemplo, compartir aquí con la gente del laboratorio, nada más pues puedes compartir el link y entonces nada más los que tienen el link lo pueden acceder, ¿no? O sea, no es necesario que lo pongas en Facebook. Súper. Súper, gracias. ¿Alguien más? ¿Se ausita? ¿Nadie? Bueno, tú, Ale, ¿quieres decir algo, un comentario, retroalimentar algo o no sé, algo que te haya olvidado y comentar también, ¿no? No, también nada más agradecer pues la oportunidad de compartir un poquito de estas cosas que pues de repente andan por ahí, ¿no? Hay muchas cosas muy chidas en la red y como lo decía Silvia, la chica del video, ¿no? Sí hay gente culé, ¿no? Que hace mal uso de la información, pero también se pueden generar cosas muy chidas, ¿no? Y creo que pues más bien ya depende de cada quien y del uso que demos a la información. Hay muchísima información que podemos utilizar para un montón de cosas y pues hacer un buen uso de esa información. Creo que es una de las cosas que tenemos pues nosotros como tarea. Y pues comentar lo que decía Arge del diccionario de medicina natural. Si esta enciclopedia no se hubiera subido a internet, seguramente no tendríamos acceso porque está
a partir de una enciclopedia que se hizo desde hace muchísimos años, que ya no está disponible, solamente en algunas bibliotecas, y entonces lo que hicieron fue como recuperarlo, ¿no? Recuperar esa información, y ahora pues también le están agregando más datos, ¿no? Entonces tiene cosas hay cosas muy bonitas que se pueden hacer, muchas cosas que se pueden generar, y pues nos toca ir explorando, y pues gracias por la oportunidad y por hacer este ejercicio. Bueno, también que la idea de estos programas es que tengas el control de tus datos, de qué sirven, ¿no? Por eso te genera una carpeta en el Drive, aunque Drive es de Google, ¿no? Lo demás podemos practicar. Pero creo que esa es la idea, principalmente que sabes dónde están tus datos, que tú no tienes el control, ¿no? Porque hay muchas herramientas que al final de cuentas no sabes dónde van tus datos, quién los controla y todo lo demás. Entonces yo creo que un poco la idea aquí es que también sabes en esa carpeta que te creó el Gmail en el Drive, y ahí está la información que subiste, ¿no? Todo lo demás. Y también lo otro que me gusta de es que puedes jalar cosas del Internet, ¿no? Y que al final captura esos datos y los transmite de otro sentido. Bueno, pues gracias, Ale, por aceptar compartir conmigo esta sesión, ¿no? Y le pensamos mucho cómo entrarle, porque yo tiendo a ser mucho así como la parte más como combativa, diría Willy, la parte política, y ya es como la parte más técnica. Muchas veces, no, tenemos que entrar y enseñar así como que a usar la compu, y como que tuvimos que hacer esta parte como equilibrada entre de hacer algo y que no confundir y abrir demasiado, ¿no? Gracias, Ale, y gracias a Oliver y a Nayeli también por hacer cómplices con estas cosas, ¿no? En la que estamos andando, y a ustedes, porque pues para abrir y un poquito el espectro y también conocer otras herramientas, ¿no? Si tienen dudas y comentarios o quieren explorar otras herramientas, igual como dije, ahí estamos. Pues gracias, tengan buena tarde, noche, y estamos en contacto. Gracias. Gracias, Clau. Gracias, Ale. Gracias, Eli. Gracias. Chao. Nos vemos.